presentarse. Bien, en esta mañana les quiero mostrar lo que tenemos nosotros en el área de neuroimágenes para precisar la lesión que estamos pensando en nuestro paciente o inclusive también para descartar, ¿no? Eso es la idea. Y entonces vamos a conocer qué tipo de imágenes tenemos para estudiar el cerebro y dependiendo de la lesión, qué tipo de imagen podemos nosotros indicar en tal o cual paciente. Aquí les muestro un listado de lo que usamos en el área de imágenes para estudiar el cerebro. La tomografía, que es ya conocido, es la parte inicial en el estudio de cerebro. Luego tenemos la resonancia magnética, que tiene varias modalidades y cada modalidad se llama secuencia, ¿no? Por decir, tenemos secuencia T1, en el T2, en el FLAIR, difusión, perfusión, espectroscopía, el Bembol, y el listado sigue todavía esa parte. De tal forma que los pacientes no vamos a usar todo, las secuencias, sino vamos a usar las secuencias que nos permitan a nosotros observar la lesión en el paciente. Pero también tenemos que estudiar los vasos arteriales y venosos dentro del cerebro y como aquellos que fluyen hacia el cerebro. Y para ello usamos el tomógrafo, que es un examen muy rápido. Usamos también la resonancia, que requiere cierto tiempo. Y ocasionalmente también se puede usar este método, que es la angiografía digital por sustracción. Esto es un poco traumático porque se tiene que administrar el contraste al paciente vía punción femoral. Para recordar cómo son las imágenes, por ejemplo, en resonancia en secuencia T1. Son así, ¿verdad? Entonces en T1 sin contraste y T1 con contraste. Recordar que la secuencia T1 nos permite ver de manera adecuada la morfología del cerebro. Podemos nosotros identificar los ganglios basales, podemos observar la imagen que corresponde a la sustancia gris, la imagen que corresponde a la sustancia blanca. Podemos todo eso apreciar. También se puede apreciar, por supuesto, el tronco encefálico, la médula superior, el cerebelo, el cuerpo calloso. Todo eso se puede observar en la secuencia T1. En la secuencia, y aquí un poco para ampliar, ¿no?, la importancia del T1. Es un plano axial. Aquí estamos viendo el cuerpo calloso en una manera sagital y aquí lo vemos transversal. Esta es la rodilla del cuerpo calloso, que es esto. El esplenio del cuerpo calloso, que es esta parte. Los ganglios basales, la cabeza del núcleo caudado, ¿no? El putamen, el globus pálido, esa parte. Perdón, putamen, globus pálido, y esto es el tálamo, el tálamo. Entonces, si queremos nosotros observar lesiones a este nivel, ganglios basales y o tálamo, esta secuencia en T1 es muy útil en esa parte.
Bien, también con, con la secuencia de T1 podemos apreciar el tronco encefálico. Aquí les muestro, por ejemplo, el mesencéfalo, la configuración adecuada con los pedúnculos, el acueducto de Silvio, la protuberancia, ¿cierto? Con el inicio del cuarto ventrículo, el bulbo, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Con la parte final del cuarto ventrículo. Entonces, con la resonancia nos permite apreciar adecuadamente los elementos anatómicos en relación al tronco encefálico. La secuencia de T2 es muy sensible al líquido, al líquido. ¿Esto qué significa? Que todo lo que es líquido va a ser blanco, va a brillar. De ahí el nombre de hiperintenso. Por supuesto, estas son imágenes normales. Aquí no hay patología, por eso se ve solamente blanco o hiperintenso al líquido cefalorraquídeo. Pero aquí hay un detalle, que es lo siguiente. Aquí vemos unas imágenes curvilíneas. En ambos lados tiene casi la misma configuración, son hipointensos. Esto es el territorio de la arteria cerebral media, el segmento M1. Y si la sangre es líquido, entonces, ¿por qué no brilla? Si estamos diciendo que en T2 todo el líquido, sea normal o patológico, va a brillar. ¿Y por qué entonces no brilla y no es blanco o hiperintenso la sangre? Simplemente porque la sangre está a un flujo constante. Y cuando el flujo es constante, no emite señal. Por eso se ve así las arterias en el cerebro en esta secuencia. Eh, en la otra secuencia que se usa bastante es el denominado FLAIR. FLAIR. Todas estas son las imágenes de FLAIR. ¿Esto qué significa? En el FLAIR lo que sucede inhibe la señal del líquido cefalorraquídeo. Bloquea la señal del líquido cefalorraquídeo. Por eso que se ve aquí hipointenso, hipointenso. Pero, pero en el FLAIR, todo lo que es líquido patológico, llámese edema, llámese quiste, va a ser mucho más intenso, va a brillar, va a ser blanco. Todo las lesiones con componentes de líquido. Y aquí les muestro imágenes, ¿no? Las que se usan comúnmente en resonancia. Se ve así el T1, esta es la forma como se ve el T2 y esto es la forma como se ve el FLAIR, esa parte. Estas son las imágenes comunes. Les sugiero a ustedes que esto es lo que inicialmente se ve en todos los pacientes. Después se complementa con otros estudios dependiendo de la patología del paciente. Por ejemplo, tenemos otra secuencia que se llama la difusión. La difusión se refiere a la evaluación de la movilidad del agua. Normalmente el agua se desplaza libremente tanto a nivel del espacio extracelular como también dentro de la célula. Normalmente se desplaza el agua. Y estas son las imágenes que se ve de esta forma, en un caso de difusión libre, de difusión normal, que me está indicando que el líquido o el agua se desplaza normalmente. Pero cuando hacemos el estudio de difusión, también hacemos un estudio, lo que se denomina el ADC, el coeficiente de difusión aparente.
Esto es, aquí vemos de forma cualitativa, aquí lo vemos de una forma cuantitativa. Aquí podemos medir, cuantificar cuánto es el grado de limitación si en caso eso sucede cuando el agua no se puede desplazar. Ambos estudios se hacen simultáneamente. Es como si fuesen las dos caras de la misma moneda. Esto luego vamos a ver su aplicación, en qué caso se aplica la difusión. También tenemos la espectroscopía, que con este método se evalúa los diferentes metabolitos normales que se encuentran en el cerebro. Por ejemplo, el N-acetilespartato, la colina, el mioinositol, la creatina se evalúa normalmente. Eh, los cambios en incremento o en descenso están asociados a patologías. Por ejemplo, cuando la colina se incrementa, está asociado a tumores. Cuando el N-acetilespartato disminuye, es porque hay destrucción de neuronas en esta parte. Y esto, tanto el lactato y los lípidos, son metabolitos que pueden encontrarse, pero es mucho más marcado su presencia cuando está asociado a problemas necróticos. Por ejemplo, un absceso va a producir necrosis y habría lactato y lípidos en incremento. Por ejemplo, un tumor que se absceda igual, ¿cierto? Toda lesión que produce una lesión necrótica destructiva puede producir un incremento de estos elementos. Esta es la forma como se ve en la resonancia, ¿no? Este es en plano sagital, coronal y transversal. Y aquí están los picos normales. El pico más alto y normal que se encuentra es el N-acetilespartato, luego le sigue la creatina y luego le sigue la colina. Ese es el rango normal, esa parte. Luego también tenemos otra forma de estudiar el cerebro con la resonancia. ¿Cuál es la perfusión? Perfusión. ¿Esto qué me permite? Hacer la medición del volumen y flujo sanguíneo en ese determinado momento en el cerebro. ¿Cómo se evalúa? De manera cuantificada o de manera cualitativa. La forma cualitativa, por supuesto, es mucho más rápido, es observar y comparar. Aquí vemos una barra. La barra superior es rojo, la inferior es azul. Esto indica la cantidad de volumen y flujo sanguíneo. Cuanto más rojo es, me indica que hay mayor cantidad de sangre. Cuanto azul me indica que hay poca sangre, de manera cualitativa. Entonces, si uno compara, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta área que corresponde al temporal es bastante rojo, o sea, hay bastante perfusión cerebral, igual que esto. Hay cierta simetría, pero no es tan marcado esa parte. Por supuesto, también hemos mencionado que los vasos, tanto arteriales venosos, también están implicados en producir patologías en el cerebro. Entonces, aquí le muestro imágenes, cómo se estudia, por ejemplo, el sistema vértebro-basilar, ¿cierto? La carótida primitiva, la vertebral con el tomógrafo, también entonces con el tomógrafo, los vasos arteriales. Esto es con la resonancia magnética, ¿cierto? Los vasos, también los vasos supraórticos usando el resonador, y esto es la forma como se ve ¿no? El sifón carotidio cuando se hace un estudio con la angiografía digital por sustracción. También otra modalidad de estudiar los vasos en el cerebro, esto es una modalidad que se llama MIP,
Estamos viendo acá el sagital, el coronal y el axial, vasos arteriales. También, por supuesto, hay patologías que comprometen el sistema venoso, aquí se aprecia, ¿no? El seno longitudinal superior, ¿cierto? El seno transversal, el seno recto, y esto es una resonancia con contraste, también nos permite apreciar, ¿cierto? El seno recto, la prensa de aerófilo, el seno longitudinal superior en esta parte. Entonces tenemos todo esto para evaluar el cerebro, esa parte. Veamos algunas aplicaciones. Y para terminar, también esto nos puede ayudar, que se llama la tractografía, que nos permite estudiar y evaluar las vías piramidales, todas las vías piramidales. Pues, esto es la región frontal, las vías piramidales, el centro oval, la corona radiada, la cápsula interna, están descendiendo. Todo esto viene a ser las vías piramidales, el parte del cuerpo calloso, en esa parte, de las vías que están a nivel de la protuberancia. Entonces también se puede usar la tractografía, por ejemplo. Veamos algunas aplicaciones. Esto, ¿cierto? En los casos que llegan a emergencia en los hospitales, en el área de neurología, hay un buen porcentaje que vienen a emergencia pacientes que de inicio se les evalúa y planteamos que es una enfermedad cerebrovascular. Luego viene seguir analizando. ¿Es una isquemia? ¿Es una hemorragia? Y para ello tenemos varias formas de evaluar si es isquemia o es hemorragia. Por ejemplo, aquí todo esto se puede hacer con tomografía. Se puede hacer la tomografía simple, se puede hacer un angiotem, podemos hacer también una perfusión cerebral con el tomógrafo. Se hace, el problema a veces el contraste que se administra puede ser un poquito que no le va bien con el paciente. Luego tenemos la resonancia, se puede usar todo esto aquí que se menciona. La resonancia basal, el FLAIR, la difusión, el mapa, la perfusión también se puede hacer y la angiografía. Con todo eso podemos nosotros determinar, ¿cierto? Tener una idea si es una isquemia, dónde está, y es más, podemos nosotros también plantear a qué se debe esa isquemia que tiene el paciente. Porque el detalle no es solamente decir, paciente tiene isquemia en tal área. Ese es el primer dato por imágenes. Pero tenemos después que ir indagando y decir, ¿qué está produciendo esa isquemia en ese paciente? Esto, vean, es un paciente que llega a emergencia con problemas de hipertensión derecha y tiene una hemiparesia, hipertensión arterial con hemiparesia derecha. Le hacen su tomografía en emergencia a este paciente. Si uno lo ve así rápidamente, sin mayor dedicación a analizar la tomografía, podría parecer como que es normal, ¿no? Vemos ahí el ventrículo, está en su posición habitual amolados, ¿cierto? Las imágenes que corresponden a los lóbulos temporales son más o menos simétricos, tienen la misma densidad. Ganglio basal son casi simétricos, ¿cierto? Tengamos la parte frontal, ¿cierto? Se ve casi simétricos, la parte frontal casi simétricos. De repente aquí sí es un poco
no es muy heterogéneo como acá, ¿no? Pero acá se ve el surco acá, el surco como que se borró, ¿no? El surco como que se borró. Luego también la densidad, esto es un tanto, más o menos, hay algo también de color blanco levemente, aquí más bien es una densidad casi hipodenso toda esta área. Eso llama la atención. Y el paciente tiene un problema neurológico, un déficit motor en el lado opuesto. Le hace su estudio de tomografía al cuarto día y, y se aprecia esta imagen, una hipodensidad ya bien delimitado en estos niveles. Una hipodensidad que te compromete tanto la región cortical como la subcortical, de bordes bien definidos. ¿No? No está produciendo mucho efecto de masa, es decir, no me está comprimiendo, no me está desplazando el cuerno de la asta frontal. No, eso no está produciendo. Entonces, esto les muestro para tener cuidado, porque en el tomógrafo podría no detectar inicialmente una isquemia, podría no detectar. Eso va a depender del tiempo de evolución de la isquemia. Si la isquemia es precoz, si el paciente llega a las 2 horas, 3 horas, tal vez el tomógrafo no lo va a detectar. Pero si la isquemia tiene ya más de 24 horas, sí, ahí sí el tomógrafo podría detectarlo. También tener en cuenta que en nuestro país los tomógrafos son de diferentes niveles tecnológicos. Aquel tomógrafo que tiene una tecnología de mayor avance, eso te va a detectar la isquemia rápidamente. Pero los tomógrafos que tienen ya tecnología, eh, que ya que no han sido todavía corregidos, que no han sido actualizados, ahí podría haber problemas. Entonces, esto les muestro para tener eso como referencia. Entonces, aquí se ve una isquemia en el área frontal eh, izquierdo, ¿cierto? Que nos explica el déficit motor en el lado opuesto en el paciente. Eh, esto sí ya es una evaluación con resonancia. Aquí les muestro todas las imágenes que se observa en un caso de isquemia. Esto es en T1, en T1. Comparen esto, ese cerebelo normal, con el cerebelo con isquemia. Es una imagen de hiposeñal, hipointensa, homogéneo. En el T2, este es el cerebelo normal, y en el T2 se ve nuevamente, ¿no? Esa imagen, pero aquí era hiposeñal, aquí ya es hiperseñal, pero de bordes bien definidos, ¿no? De bordes bien definidos esa parte. Le hacen también al paciente su estudio de FLAIR, y se ve también de mayor señal, o sea, hiperintenso, de bordes más definidos, pero si uno compara el color en el FLAIR, se aprecia que es mucho más hiperintenso en relación al T2, ¿cierto? Esa es una característica de las isquemias. Pero como se mencionó al inicio, tenemos aquí también otra secuencia, que es la difusión, Por ejemplo, en la difusión, este es el cerebro, así se ve el cerebro, para el cerebelo, perdón, así se ve el cerebelo. Pero en la difusión, el área de isquemia que se ve de esta forma en T1, así se ve en la difusión.
realmente hiperintenso, blanco, blanco. Mucho más blanco, mucho más hiperintenso que en T2, que en FLAIR, esa parte. ¿Esto qué me está indicando? Como me hemos mencionado al inicio, la difusión permite evaluar el desplazamiento libre de las moléculas de agua. Pero cuando las moléculas de agua no pueden desplazarse libremente, o porque hay un problema intracelular, o porque hay un problema además extracelular, entonces el agua no se desplaza. Ese acúmulo de agua que no se puede desplazar me da este tipo de imagen, tanto en T2, en FLAIR y mucho más en difusión. Y cuando entonces vemos nosotros una imagen así hiperintensa o hiperseñal, decimos, esto es una restricción a la difusión. Restricción a la difusión. El término que se emplea es restricción a la difusión. Y si recordamos, en el accidente cerebrovascular isquémico, inicialmente hay un edema citotóxico y luego se agrega el edema, ¿cierto? Vasogénico, o sea, extracelular. Entonces, ambos eh, tienen ahí un incremento de agua y eso es la forma como se aprecia. Eh, en la resonancia, en la modalidad de difusión, ya se puede ver la isquemia a partir de la media hora, esa parte. De tal forma que si nosotros tenemos un paciente y que nos dicen a este paciente tiene un problema neurológico que se ha iniciado hace media hora o una hora y estamos sospechando que es una isquemia, pues bien, y si tenemos a nuestro alcance un resonador, le solicitamos una resonancia, pero dentro de eso le solicitamos que nos tienen que hacer sí o sí un estudio de difusión, porque si una isquemia me va a mostrar una imagen parecida a eso. Entonces, la difusión es un método de estudio que muestra la imagen de isquemia precozmente. Y aquí vemos la otra parte, que es el ADC. ¿Cuál es el aporte del ADC? Cuando la isquemia es aguda, se ve hiperintenso en la difusión y simultáneamente en la isquemia aguda, en el ADC se ve hipointenso. Se ve hipointenso. Entonces, si yo veo hipointenso, digo isquemia aguda en esa parte. Entonces, esa es la utilidad, ¿no? Esa es la utilidad, ¿no?, que me permite a mí evaluar a los pacientes con isquemia. Eh, Otro paciente. Este paciente llega a emergencia con un problema neurológico, le hacen su tomografía y aquí se ve una imagen hipodensa en el tálamo, en el tálamo. Le hacen su estudio de resonancia a la media hora. Este es en T1. Aquí se ve una imagen hipointensa, pequeña, ovalada en el tálamo. Así se ve en el T2, también en el tálamo, de forma más o menos rectangular, pero en la difusión es evidente la hiperseñal. Es más blanco en relación al T2. Este es el FLAIR, también se ve blanco, esa parte. Entonces, si comparamos nuevamente, igual que el caso anterior, eh, de esta forma se ve la isquemia hipointenso en T1, de leve hiperseñal en T2, un poco más
hiperintenso en FLAIR, pero francamente hiperintenso en la difusión. Entonces decimos restricción a la difusión. Esto me confirma que esta imagen corresponde a una isquemia. Entonces, esa es la utilidad de la difusión cuando queremos nosotros evaluar pacientes con este problema. Otro paciente que llega a emergencia y le hacen su tomografía. Y aquí se ve una imagen hipodensa de forma triangular en la región frontal. Otra imagen también hipodensa, ¿cierto? En el área temporal. Esta parte. Y le hacen su estudio a este paciente de difusión y el ADC. Entonces, en la difusión se ve y hay de mayor hiperseñal en la región frontal, y también la región paraventricular, esa parte. Pero no es una hiperseñal homogéneo, ¿no? Como lo vimos acá. Aquí es homogéneo. Aquí es homogéneo. Aquí no es hiperseñal, pero no es homogéneo. Es heterogéneo, esa parte. ¿Esto qué me está indicando? Que este isquemia ya no es agudo, sino este isquemia ya está después de varios días, esa parte. Entonces, la presencia de una imagen así hiperseñal es porque es una isquemia aguda, homogéneo aguda, horas de evolución. Pero cuando yo veo una imagen así de hiperseñal, pero ya es heterogéneo, no. Esto ya ha pasado varios días, cerca de la semana, esta isquemia, esa parte. Y le hago también su ADC, ya no es totalmente hiposeñal, sino ya se ve cierta imagen en relación a hiperseñal, pero me está confirmando la isquemia. O sea, si yo quiero saber si un paciente tiene isquemia, tengo que usar estas dos secuencias, difusión y ADC. Ambos se complementan en esa parte. Pero si tengo oportunidad, también le tengo que pedir a este paciente su estudio de angiografía. Ya que está en el ordenador, por favor, a este paciente le hacen también su angiografía. Y en este caso le hicieron al paciente su angiografía. ¿Y qué se aprecia? Esto corresponde a la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media del lado sano, Esto corresponde al sifón carotidio del lado sano. Esta arteria es la arteria basilar, ¿cierto? Esto es la arteria cerebral posterior. Y no se ve, no se aprecia el sifón carotidio que debería estar por acá. No se aprecia esa parte. Algo se ve aquí, unas ramas que corresponden a la cerebral media, pero no se ve el sifón carotidio. Esa parte. Entonces hay una estenosis de la carótida interna. Entonces, en este paciente podemos decir que este paciente tiene una isquemia en el lóbulo frontal y temporal, ¿cierto? Por un problema de estenosis a nivel de la carótida interna. Es la forma como se debe plantear el diagnóstico de un paciente con isquemia. En lo posible decir a qué es la causa que le produce a este paciente. ¿Cierto? Pero acá en este caso, una estenosis extracraneal, ¿no? No está la lesión dentro del cráneo, sino está afuera. Está en la región de la carótida interna. Otro paciente que se ve acá, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, esta es en la protuberancia, se ve una imagen hipointensa, hiposeñal. En el sagital
se ve aquí una imagen hipointensa, hiposeñal. Y en el coronal también se ve, ¿no?, entre el mesencéfalo y la protuberancia en el lado derecho. Tiene este paciente, ¿cierto? Esta es la forma como se ven las isquemias en el tronco encefálico, ¿cierto? Así se ve esa parte. Y cuando le hacemos su estudio de difusión y el mapa ADC, aquí es mucho más evidente. Esto es, ¿verdad?, la difusión que se ve, hiperseñal e hiperintenso, ¿no? Y esto es la parte complementaria. El ADC se ve hipointenso o hiposeñal. Como aquí es homogéneo, entonces esto sí es una isquemia de pocas horas de evolución, esa parte. Entonces, hay que recordar cómo son las imágenes tanto en la T1 como es en las imágenes en difusión y en el ADC, ¿no? Esto es isquemia en protuberancia que se ve en esta parte. Otro paciente, ¿cierto? Igual con un problema en el tálamo, igual como le mostré hace un momento, pero en este caso es en el lado opuesto. Si uno comparte el tálamo, este es el tálamo. Aquí está, ¿no?, la lesión. Así también cerca a la cápsula interna posterior. Ahí está. Esto corresponde a la isquemia. Así se ve, ¿cierto?, en el T2, levemente hiperintenso, levemente, un poco más evidente en el FLAIR, se ve de forma ovalada en el tálamo, ¿cierto?, mucho más evidente, por supuesto, en la difusión. Esta es la difusión, casi homogéneo, isquemia. Y aquí en el ADC algo se ve que es totalmente hiposeñal o hipointenso. Isquemia aguda. Isquemia aguda. La forma de decir si es agudo es cuando vemos homogéneo. Aquí hiperseñal y aquí también hiposeñal homogéneo. Pero además aquí le hacen también al paciente su estudio de angioresonancia, ¿verdad? Aquí nos muestran el sifón carotidio, nos muestran la cerebral media de ambos lados, nos muestra la cerebral anterior de ambos lados, la cerebral posterior, que es esto, y la cerebral posterior. Como recordamos, la irrigación sanguínea del tálamo corresponde de ramas de la cerebral posterior. Y aquí se ve, ¿no?, cerebral posterior, y aquí se ve una zona de estenosis, una zona de estrechez. Probablemente estas ramas se están comprometiendo de tal forma que no llegue el flujo sanguíneo como debería ser hacia el tálamo, esa parte. Entonces, en lo posible hay que hacer esto, ¿cierto? Si sospechamos que es un problema de isquemia y tenemos la oportunidad de hacemos los estudios de angio cerebral, como en este caso, o el caso anterior que le mostré, sería también un angio resonancia de sistema carotidio o de sistema vértebro-basilar. Esto es isquemia en el tálamo. Eh, Esto es otro paciente, pero con problemas a nivel del área de la cerebral posterior. Esa parte. Aquí se ve una imagen así, hipo, intenso, heterogénea. Así se ve en el FLAIR hiperseñal, ¿cierto? Así se ve en la difusión heterogéneo, ya no es tan hiperintenso como vimos hace un momento. Y aquí también en el ADC se ve ya realmente también hiperintenso, heterogéneo.
Es decir, acá hay un problema que ya no es agudo, sino tiene varios días esta forma de evaluación, esa parte. Igual, en este paciente también le hacen su estudio de angio. Esto en la cerebral posterior se ve casi toda su extensión. Aquí también se ve su extensión, pero en la parte final se ve casi muy, no se ve muy claro cómo se vería en esta parte. Al parecer, aquí no permite ver si habría habido o no un problema de estenosis en la arteria cerebral posterior. Entonces, cuando hacemos estudios por imágenes, ¿no? Eh, para ver isquemia, eh, tenemos, no olvides, el T1, el T2, el FLAIR, difusión, que es lo principal, el ADC y también el estudio mediante eh, los vasos, o sea, la angioresonancia, esa parte. Esto es muy interesante, es bien demostrativo esto. Vean cómo se ve la isquemia en el área del T1, en el temporal y en la ínsula. En la ínsula. Esta parte, ¿no? Esta parte. Pero el paciente viene a emergencia por este motivo. Pero si aquí vemos este paciente, tiene aquí una imagen hipointensa, bien definido. Esto probablemente es un infarto lacunar que el paciente lo tuvo hace tiempo atrás. No tengo información si este paciente habría tenido clínica o no cuando desarrolló este infarto lacunar. Esto corresponde a un infarto lacunar. Esto es el motivo por el cual viene el paciente a emergencia, con compromiso del lóbulo temporal. Así se ve en T1, así se ve en el T2 de esta naturaleza, y así se ve en el FLAIR, ¿no? Cómo se ve en FLAIR de mayor señal que el T2. El T2, lóbulo temporal y también el lóbulo de la ínsula, lo está comprometiendo en este paciente. Le hacemos a este paciente su difusión, realmente es mucho más hiperintenso que el FLAIR, pero de forma heterogénea. No es homogénea, no es homogénea. Le hacen el ADC, también ya es hiperintenso, pero heterogéneo. Pero es hiperintenso, pero no tanto como la difusión. ¿Esto qué significa? Que este esquema tiene ya por lo menos más de una semana, esa parte. Al final, ¿qué va a pasar? Al final, si uno hace estudios por resonancia a los pacientes que han tenido isquemia, al final, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, después de varios meses, y la difusión, aquí que se veía hiper intenso, después de varios meses, va a ser hipointenso. En cambio, en el ADC, que al inicio era hipointenso, al final, después de varios meses, termina siendo hiperintenso. O sea, se invierte, se invierte. Inicialmente aquí es hiperintenso, aquí hipointenso. Al final de todo el proceso evolutivo, esto es hipointenso y esto es hiperintenso. Y este paciente le hace también su angio, está su angio, ¿verdad? Su angioresonancia, y se aprecia, ¿verdad? Se aprecia aquí una estenosis en el segmento M1. También se aprecia a este nivel otra estenosis. Entonces, este paciente tiene dos estenosis en la rama M1. ¿Qué me explica, por supuesto, la isquemia de este paciente? Pero la angioresonancia, además que me explica en este caso eh, el motivo de su isquemia, también hay que revisar todo el árbol vascular. Veamos en este caso, por ejemplo acá,
en zona de estenosis, en esta área. En el segmento, en la comunicante anterior, aquí también hay zona de estenosis, en esta área. También hay estenosis en esta área. Esta es la región basilar, de la vértebra a vértebra. En la porción inicial de la basilar también hay estenosis, esta parte. De tal forma, ¿esto qué significa? Que el paciente ya debutó haciendo isquemia en esta área por estenosis del segmento M1. Podría suceder que en el futuro este paciente va a hacer una isquemia por estenosis de esta área o por estenosis de la región basilar inicial. Aquí también se ve una estenosis, ¿no?, en la parte inicial de la arteria comunicante posterior. Podría ser una isquemia dependiendo de esas arterias. Todo va a depender también de la circulación colateral que tiene el paciente en esa área. Y también, por supuesto, va a depender cuando al paciente lo evalúan, ¿cierto? También tienen que darle algún tipo de indicación, ¿cierto?, para evitar que esto en el futuro vaya a producir un cuadro de isquemia en el paciente. Entonces, estos son imágenes, ¿no es cierto?, de pacientes que tienen problemas de esa naturaleza, esa parte. Bien, ¿algún comentario o pregunta sobre las isquemias? Doctor, una pregunta. Dime. Yo tengo que pedir que se realice un examen, por ejemplo, en este caso de difusión, y quiero ver cómo usted tenía que ver la difusión y el ADC. ¿Tengo que especificar que es difusión y también pedir ADC o de por sí me envían los dos? No, no. Vea, usted pone nomás difusión. Difusión. Dice usted resonancia, dice, en este paciente que estoy pensando que es un problema isquémico, solicito resonancia T1, T2, FLAIR, difusión. Difusión, le agrega guión ADC. O si en caso no le pone ADC, ellos le van a hacer también esa parte. Es como parte del protocolo. Esa parte. Doctor, muchas gracias. Doctor, y otra pregunta. Para aclarar un detalle que había mencionado usted, mencionó que, por ejemplo, cuando había una isquemia aguda en difusión era hiperintenso y en ADC hipointenso, pero si es que Correcto, correcto. ya pasaban días, esto se invertía, ¿no? Así es, así es. Entonces eso también nos permite. ¿De Siga, cuántos siga. días o cuál es la progresión que se puede analizar ahí? ¿Es una semana, 2 semanas? Vea, eso es una buena pregunta. Eso va a depender, ¿no? Va a depender, por ejemplo, va a depender el paciente, de cuán rápido al paciente hicieron su diagnóstico y su tratamiento. Va a depender también de cómo está en ese paciente la circulación colateral. Recordemos que no es una isla, ¿no?, sino el sistema carotidio tiene conexión con el sistema basilar, ¿verdad? Y también el sistema carotidio tiene también comunicación con el sistema extracarotidio. Entonces, si esos colaterales funcionan adecuadamente, se revierte rápidamente la isquemia, esa parte. Pero el tiempo va a ser variable, pero por lo general, después de un mes, ya se ve cómo la imagen hiperintensa de indifusión disminuye marcadamente y al mes, en forma simultánea, la imagen de ADC se hace hiperintenso. Eso queda siempre, así esa parte, ¿no? Eso queda esa parte. Bien, ¿algo más? Gracias, Doctor, doctor. una No. consulta. Hola, dime. Sí, buenos días. En estos estudios de resonancia o tomografía se pide sin contraste, ¿verdad? O a veces se pide con contraste, porque no mencionó cuándo se pide Sí, o no. ya. No, es sin contraste. En tomografía, sin contraste.
En tomografía se hace encontrar. Estos pacientes generalmente que les muestro aquí con resonancia es porque ya previamente tenían una tomografía, ¿cierto? En la tomografía se veía una imagen hipodensa que impresiona como una isquemia asociado al cuadro clínico, ¿no? Siempre recordar, primero es el cuadro clínico, ¿verdad? Luego las imágenes, no es al revés, ¿no? Entonces, el paciente llega a emergencia, dicen esto es una isquemia, buena tomografía, ¿cierto? Listo. Isquemia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le piden tomografías y por qué no hacen de frente una resonancia? Claro, esto, ¿quién lo responde? Es el mismo médico de emergencia. Por lo siguiente, yo veo un paciente que lleva a emergencia y tiene un problema de una enfermedad cerebrovascular, pero no tengo datos si es isquémico o es hemorrágico. No tengo datos que me incline hacia uno u otro lado. Pero sí estoy seguro que es un problema vascular. ¿Por qué? Porque el paciente está muy bien hasta hace 12 horas y bruscamente el paciente viene a emergencia por un déficit del habla, o una afasia, o viene por un déficit motor, el paciente. En 12 horas. Entonces digo, no, esto es un paciente con problemas de enfermedad cerebrovascular. Pero además, pero no tengo datos si es isquémico o es hemorrágico. No hay datos. Entonces, como no tengo datos, le pido una tomografía. ¿Y para qué le pido la tomografía? No para ver tanto la isquemia, sino para ver la hemorragia. El tomógrafo, el tomógrafo es lo mejor para detectar la hemorragia inicialmente. Inicialmente. Entonces, yo tengo a mi paciente con enfermedad cerebrovascular. Tengo mis dudas si es isquémico o hemorrágico. Que le hagan la tomografía, por favor. Si la tomografía me dice, ¿sabe qué? No hay hemorragia. Listo, isquémico. Ahora sí que le hagan, que le hagan resonancia, todos los protocolos, incluyendo con contraste. Pero ya hice ya mi screening, ¿no? Hice mi filtro en la tomografía. Pero la tomografía me dice, no, es una hemorragia. Listo, ahí quedo. Yo no le pido resonancia porque el problema del paciente es la hemorragia, ese paciente. Es por eso, ¿no? Es por eso esa parte. Entonces, va a depender mucho, ¿no? De, de tratar de decir si es una isquemia o es una hemorragia inicialmente, ¿no? Pero si tenemos todo la clínica isquemia de frente, resonancia. Si acaso tenemos eso, ¿ah? Tenemos seguridad que es isquémico, resonancia. Pero si no tengo mis dudas, no está muy claro, el paciente lo ha encontrado en la pista y no dicen qué pasó, el paciente lo han traído ahí los serenazgos y no se sabe qué edad tiene, no sabemos si es hiperintenso, si es diabético, no hay datos. Entonces a veces es complicado en esa parte. Bien. ¿Algo más, por favor, sobre isquemia? Ya. Veamos esto para complementar lo que les acabo de decir. Esta es la hemorragia. Vea. Entonces, cuando un paciente llega a emergencia y tenemos nuestro diagnóstico que es un problema eh, cerebrovascular, pero no sé si es isquémico hemorrágico, le hago la tomografía. Ahí está la hemorragia. Listo. La hemorragia. Ahí queda. Entonces, este paciente tiene una hemorragia, se ve. El tomógrafo es el método de imagen que te muestra la hemorragia precozmente, en esa parte. Y aquí le muestro imagen de este mismo paciente en resonancia. ¿Eh? ¿Cómo se ve la hemorragia en resonancia en T2? Hiperseñal. Esto es sin contraste, ¿eh? Sin contraste. Así se ve hiperseñal, sin contraste. Y así se ve hiperseñal, ¿no? De los bordes, pero la parte interna se ve hiposeñal, ¿cierto? En T1 se ve esa parte, ¿no? Esta es la forma como se ven las hemorragias, ¿cierto? En T1 y en T2, ¿no? Aquí hay un pequeño
cuadrito que nos podría ayudar, ¿no? Por ejemplo, si yo veo en T1 hiperintenso, veo en T2 hiperintenso, como son estas imágenes, pues estamos más o menos entre la segunda semana de evolución de la hemorragia. Esa parte, ¿no? Esa parte. Bueno, aquí sí ya ustedes tienen información que exámenes pedir, ¿no? Cuando un paciente tiene hemorragia, ¿no? Para ver la causa de esta parte, ¿no? Eh, esto, este cuadrito, aquí básicamente por esto. Esto recordar, ¿cierto? Inicialmente la hemoglobina está dentro de la C, dentro del glóbulo rojo, ¿cierto? Eh, Cuando sigue su proceso metabólico, se convierte en deoxihemoglobina, pero también dentro del glóbulo rojo, y luego sigue su proceso, la metahemoglobina, también sigue dentro del glóbulo rojo. Todo esto se desarrolla dentro del glóbulo rojo. La oxihemoglobina es la parte inicial, y después cuando sigue su evolución, se convierte en metahemoglobina, pero ya sale fuera del glóbulo rojo, esa parte. Y al final termina como hemosiderina en esa parte. Aquí les muestro la forma como se ve en el tomógrafo. Todos son hiperdensos. Cuando se ve su denso, ya ha pasado más de una semana, ha pasado esa parte. Y esta es la forma como se ve en la resonancia. Hay un cambio dependiendo si estamos viendo en T1 o en T2. Pero lo más recomendable es la tomografía. La tomografía es a ustedes quienes va a dar información si es o no una hemorragia. Y luego después, por supuesto, pedir los estudios que vamos a tratar de ver cómo evidenciamos la causa de esa hemorragia. Muy bien, eso era para complementar. Pero también tenemos que tener en cuenta que en nuestro país tenemos este problema, esta parte. ¿No? El recordar que la tuberculosis en el cerebro tiene varias formas de manifestarse, varias formas. Y a veces el paciente viene al hospital eh, eh, simulando otra enfermedad. Por ejemplo, una vasculitis te puede producir una isquemia. O el paciente viene con una hidrocefalia, ¿cierto? Con un cuadro de síndrome de hipertensión endocranial. Esa parte, ¿no? Aquí falta complementarlo. También te puede producir un cuadro de las meninges, una meningitis. O también el paciente puede venir al hospital y en sus imágenes se puede ver toda esta forma de imágenes. Desde una imagen parecida a un tumor de tipo miliar, como se ve a veces en los pulmones, ¿cierto? A veces son sólidos, como nódulos sólidos. A veces se ven, pero ya empieza la parte central a licuarse y al final se licúan esa parte. Entonces, siempre que vean pacientes con problemas de tuberculosis, puede presentar cualquiera de estas imágenes, en esa parte. Entonces, a nivel de meninges y esto a nivel del eh, encéfalo, el parénquima. Esto, por ejemplo, si estas son las imágenes sin contraste, ¿no? Y aquí se ven varias imágenes anulares con el contraste. Se ven acá. Bien ovaladas, bien dibujadas, varias. Inclusive también tienen el tronco encefálico varios. Tiene también el cerebelo, tiene varios esa parte. Esto es lo que se describe en los libros, ¿cierto? Como imágenes de tipo anular. Estas imágenes son los que a veces causan no eh, el sentido de la preocupación es ver estas imágenes a qué cosa corresponde.
Desde un punto de vista de imágenes, cuando veamos imágenes de tipo anular, varias opciones. Que sea un cisticerco en su etapa coloidal, que sean granulomas por tuberculosis, que sean toxoplasmosis, aún más si el paciente es inmunodeprimido, que correspondan a múltiples abscesos bacterianos, puede corresponder a metástasis, también, por supuesto. Entonces, siempre que vean estas imágenes así de tipo anular, siempre hay que estar atentos, ¿cierto? E ir descartando todas esas opciones que les he mencionado en esta parte. Estos son el de grupo clasificantes con centro líquido, o sea que hay necrosis esa parte, hay necrosis en esa parte. Este es otro paciente que llega al hospital, su tomografía se ve esta imagen aquí, una imagen de mayor densidad que el parénquima, levemente mayor denso que el parénquima, con gran edema, ¿no? Ganglio basal que inclusive está invadiendo el ventrículo de ambos lados. Esa parte. Le hacen su resonancia, esta es la resonancia en T1 con simple, y aquí se ve, ¿no? La lesión es tiene como 4 centímetros de diámetro, es intenso, y al paciente le administran contraste y se ve de esta forma. Capta el borde, el contraste. Y también el contraste se acumula en la parte central de la lesión, esa parte. Cuando uno ve una lesión de esta naturaleza y con una imagen también intensa en el centro o dentro de la lesión, esto está asociado a tuberculosis o toxoplasmosis, por lo general, esta parte, ¿no? Pero cuando uno ve esto, más bien uno piensa que es un tumor, ¿no? Es un tumor, algo proliferativo, que se ve así este paciente. Entonces, esto es la forma que este paciente de esta naturaleza y así se comporta en la resonancia de este paciente. Esto fue como hace un momento le mencionaba, como un tumor, esto fue catalogado como un granuloma pseudotumoral, porque no es un tumor per se comporta como un tumor, porque tiene la imagen de un tumor, me está produciendo efecto de masa, me comprime la línea media hacia el lado opuesto, hay edema vasogénico, todo eso por imágenes, ¿no? Lo encuadra dentro de un tumor. Pero como no es un tumor, llámese por ejemplo astrocitoma, ¿no? Sino es un tumor de tipo infeccioso, se dice pseudotumoral. Este paciente le hace su estudio de espectroscopía. Espectroscopía. Está el tumor, y vean lo que se observa. El pico más alto corresponde a lípidos y lactatos. Recuerden que hace un momento les mencioné que estos lípidos y lactatos se elevan, ¿no? Se elevan cuando hay necrosis, cuando hay destrucción dentro de la lesión. Y esto me está evidenciando esa parte. El N-acetilespartato me indica que en esa zona se ha destruido neuronas, esa zona. La creatina y colina están casi en la línea basal. Entonces, esto, forma de observar la elevación de estos elementos, está asociado, ¿cierto? Eh, está asociado, ¿no? A presencia de tuberculomas. Pero también esto puede estar también asociado a gliomas y linfomas, esa parte, ¿no? Pero esto nos orienta. En este caso, en este paciente, se obtuvo esta información, elevación de los lípidos. Y este paciente recibió tratamiento, antituberculosis, el paciente mejoró.
Y esto les muestro para que sea como punto de comparación con el caso anterior. Este es un paciente que tiene una imagen hiposeñal, capta muy poco contraste, ¿cierto? En el área temporal, ¿cierto? Le hacen su perfusión al paciente. En este lado se ve el color rojo, que hay buena irrigación. En este lado, muy poca irrigación, en este lado, pero aquí sí hay mayor irrigación porque aquí no lo estoy viendo. Entonces, una lesión que tiene irrigación más evidente en la periferia, la lesión. Le hacen su espectroscopía a este paciente, ¿cierto? Y aquí que se encuentra que la colina está bien alto, bien alto. Recuerden que al inicio les mencionaba, ¿no? Que la colina se eleva en los casos asociados a tumores, la colina, y disminuye el N-acetilaspartato por destrucción de neuronas. En el caso de la tuberculosis, más bien la elevación de lípidos, ¿cierto? Se presenta, también asociado a la destrucción del N-acetilaspartato. Entonces, esto hay que tener siempre en cuenta. Si tenemos lesiones y desde un punto de vista de resonancia queremos que nos oriente si esta lesión que veo es más bien un problema infeccioso, tuberculosis o un tumor, este estudio de la eh, espectroscopía nos va a ayudar. Recordar que en la tuberculosis hay elevación de lípidos, por lo general, y en los tumores, por lo general, hay elevación de la colina. Eso para recordar cómo es esto, esa parte. Y esto también no podemos olvidar. Esto es un problema en nuestro país, ¿cierto? La cisticercosis, ¿cierto? Recordar que la cisticercosis también tiene varias formas evolutivas, La forma quística, o sea, la vesicular, ¿cierto? La forma coloidal, la forma coloidal. Cuando ya avanza son los granulomas, ¿cierto? Y al final las calcificaciones en esa parte, ¿no? Hay pacientes donde se encuentra de todo, ¿no? Hay pacientes, cuando se hace estudio de cerebro, se encuentra las cuatro etapas, ¿cierto? La forma vesicular, ¿cierto? La forma coloidal, la forma de granulomas, nódulos, ¿no? Y la calcificación. Pero están en el parénquima cerebral. Eso tenemos que recordar. Esto, por ejemplo, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, una gran cantidad, ¿no? De cercos de la forma vesicular. El líquido, y ahí se ve el escólex. Ahí se ve el escólex. Esa parte. Y esta es la tomografía, no del paciente, sino de otro paciente, pero les muestro por lo siguiente. Aquí se ve calcificaciones, 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 ¿cierto? Esto es la forma vesicular líquido, el escólex. La forma vesicular líquido y el escólex. Igual acá, calcificación, ¿cierto? Esta es la forma vesicular, calcificación. Todo esto se ve. Entonces, este paciente tiene la forma de calcificación y la forma vesicular. Pero además lo siguiente. Observen aquí, por ejemplo, aquí se ve una imagen así, ovalada, levemente con la pared hiperdensa. Y cuando le ponen contraste a este paciente, esta imagen se hace el borde mucho más hiperdenso. Se hace más hiperdenso. Esto también corresponde a un cisticerco, pero en la etapa coloidal. En la etapa coloidal. Es decir, el cisticerco, la forma vesicular no capta contraste.
La pared no capta contraste. Pero cuando ya empieza a seguir la siguiente etapa, o sea, coloidal, capta contraste, el nodular o granuloma también capta contraste. La calcificación, por supuesto, no capta contraste, pero tanto la coloidal y la nodular o granuloma sí captan contraste. Entonces, este paciente tiene calcificación, tiene la forma vesicular y tiene la forma coloidal. Tiene este paciente. Entonces, esa es la forma como se ve en la tomografía. Esa parte, ¿no? Tomografía. Esto es viendo estas formas quísticas vesiculares tanto en tomografía como en resonancia. Esto es en tomografía, ¿cierto? En tomografía, que hay un quiste vesicular, aquí se ve el Scolex, aquí se ve el Scolex, aquí se ve el Scolex. Cuando están dentro de la vesícula, Scolex, pero cuando están fuera ya es una calcificación, por ejemplo. Y aquí donde se encuentra en todos los lóbulos, incluyendo también en el ganglio basal, ¿cierto? Incluyendo también en el ganglio basal. De este mismo paciente, su estudio en T1. Perdón, este es en FLAIR. ¿No? Ahí se ve la forma quística, vesicular, el líquido, el Scolex, ¿no? Scolex líquido, todos ellos, inclusive aquí en la ínsula también se ve, en la ínsula, el putame, en núcleo caudado, en el tálamo, cápsula interna, ¿no? La ínsula, se ve esa parte, ¿no? Y esto es en el T2, ¿cierto? El T2, en el T2 se ve hiperintenso o hiperseñal en líquido, sea líquido normal, o sea, es raquídeo, o sea, líquido patológico. Eso te muestra el T2. Y aquí se ve, como recordamos, estos cercos tienen pues su líquido, y esta imagen así oscura, o sea, hipointenso, es el Scolex, ¿no? Ese es el Scolex. Todo así se ve el Scolex. Esto les muestro para recordar cómo son los cisticercos tanto en tomografía, esto es en el FLAIR y esto es en el P. Así se ve de esta forma. Y esto de forma aislada. Un paciente que solamente tenía un problema neurológico focalizado, crisis convulsivas parciales que tenía este paciente, ¿no? Le hace su estudio por imágenes y se observa de esta forma. Aquí está el quiste de cisticerco. Esto corresponde al Scolex. ¿Cierto? En T1. En T2 se ve todo hiperintenso porque es líquido. Recordar que en el T2 todo lo que es líquido va a ser blanco. Todo lo que es líquido va a brillar esta parte. Bueno, aquí no nos deja ver el Scolex. Le hacemos el FLAIR, ¿no? El FLAIR, recordar que es la secuencia que te bloquea, ¿no? Que te bloquea el líquido cefalorraquídeo. Te bloquea, ¿cierto? Aquí se ve hipo intenso y esto corresponde al Scolex. Esa parte. A veces, por ejemplo, en este caso, a veces el tomógrafo no muestra a veces cisticerco.
por la ubicación de esta lesión, porque está bien en la parte periférica. A veces no puede mostrar esa parte. Entonces, el uso del resonador va depender, ¿no? Depender, ¿no? Si la tomografía no muestra o la tomografía muestra lesiones un poco difíciles de interpretar o confusas, pues te ayuda mucho la resonancia, ¿no? Para ver si hay o no cisticercos. Y es más, te permite apreciar, ¿no? Las formas evolutivas de ese cisticerco, esa parte. Y también recordar que el cisticerco puede encontrarse no solamente en el parénquima cerebral, también puede encontrarse dentro de los ventrículos, como es en este caso. Esto es T1, es en T1, ¿cierto? Y aquí se ve, por ejemplo, el cisticerco, su componente líquido, que ya no es tan líquido porque ya parece que está cambiando también ya de composición, ¿cierto? Y el Scolex. Al parecer está adherido, ¿no? Está adherido al borde del cuerno posterior. Y cuando lo vemos en el FLAIR, se ve de esta forma esa parte. Así se ve esa parte. El cuerno posterior, todo se ve líquido. Aquí esto parece que fuese el Scolex, ¿no? Pero está adherido al borde posterior esa parte. Entonces, esto es la forma como yo puedo evidenciar la presencia del cisticerco dentro de los ventrículos, esa parte. Entonces, eso también tenemos que recordar, ¿no? Que el cisticerco puede ubicarse en la región parenquimal, que es lo más frecuente, puede ubicarse también en la región intraventricular, ¿cierto? Y también el cisticerco en su forma racemosa puede ubicarse a nivel de las cisternas basales, esa parte. Bien, si habría alguna pregunta, un comentario de todo lo que hemos estado conversando, con todo gusto. Doctor, una pregunta. Dime. ¿Cuál es la utilidad de la espectroscopía? Porque hemos hablado bastante del T1, el T2, pero no de la... Claro. Vea, la espectroscopía te permite, es un estudio que nos permite evaluar los diferentes elementos de metabolitos que están en el cerebro. Los que usualmente se hace se hace la medición, como le mostré en las imágenes, del N-acetilespartato, que es un indicador, ¿no es cierto?, de la composición, del volumen de las neuronas, esa parte. Luego me permite también evaluar otro metabolito, la colina, esa parte. También voy a evaluar el mioinositol, también la creatina. Estos son los 4 metabolitos que por lo general se evalúan. Ya está determinado, según estos estudios, cómo, cómo se manifiesta, cómo se manifiestan, así. Por ejemplo, acá, esto siempre el pico más alto va a ser el N-acetilespartato, el más alto, es el más alto. Luego le sigue el pico de la creatina, luego le sigue el pico de la colina y luego le sigue el pico, no sé muy bien acá, del mioinositol. Entonces, estos son los picos que se observan normalmente. Lo normal se ve. Esa es la forma como se aprecia esa parte. Los otros metabolitos se aprecian, pero
son casi en la parte basal. Entonces, siempre que observamos, vemos cómo está en el espartato, cómo está la creatina, cómo está la colina, cómo está el... Ahora, esto también es de forma así cualitativa. Estoy viendo, ¿no? Estoy viendo los trazos. También hay forma de hacer una cuantificación, ¿no? De hacer las mediciones. Bueno, aquí está recortado, ¿no? Pero aquí se hace la cuantificación de cada pico, ¿cierto? Y se relaciona con los demás picos para ver si habría un incremento o una alteración de ese acetil aspartato o de la colina o de la creatina. Cuando esto está usualmente esto debe ser el pico más alto, pero cuando esto disminuye, a eso me indica que hay una destrucción de neuronas. Usualmente no hay incremento del aspartato, porque eso indicaría pues que hay crecimiento de neuronas, ¿no? Eso no sucede, esa parte. La colina, esta es importante. La colina cuando se incrementa está asociado a procesos tumorales, tal como le mostré en el ejemplo. Colina alto, inclusive igual que en el espartato, o más inclusive, a esto está asociado a proceso tumoral. Proceso tumoral. El mioinositol está asociado, ¿cierto?, a problemas en relación a enfermedad de Alzheimer. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero evaluar un paciente con Alzheimer mediante este procedimiento, voy a encontrar ese pico, ¿cierto?, de mioinositol bastante alto, ¿cierto? ¿Asociado a qué? A una disminución del N-acetilespartato, porque en Alzheimer, ¿qué sucede? Hay disminución de neuronas, pero hay elevación del mioinositol. La creatina, por lo general, no sufre mayor modificación en los casos que estamos mencionando. Y como hemos visto ejemplos, los lípidos se aprecian cuando hay destrucción, ¿no? Destrucción de esa lesión, llámese abscesos, llámese tuberculosis, llámese tumores. Cuando se destruye, pues va a haber necrosis en esa parte. Igual también lactato, ¿no es cierto? Va a haber también necrosis en esa parte. Pero lo que usamos básicamente es estos tres. Esto es lo que nos indica esa parte. Usamos más para ver problemas infecciosos y problemas tumorales. Muy bien. Gracias, doctor. No, Doctor, a usted. con Dime. respecto a la tractografía, ¿cuál sería su Ah, opinión? eso es muy bonito. La tractografía es muy bonito esa parte. Vean la tractografía. ¿Ve? Por ejemplo, esto es común, ¿no? Es un manojo de las vías piramidales. Esto corresponde al cuerpo calloso, esa parte. ¿Cuál es la aplicación? Lo que se aplica. Vamos a poner que un paciente tiene una lesión en la región frontal. La región frontal. Tiene aquí una lesión en la región frontal. Y bueno, me está produciendo crisis convulsivas y un déficit motor en el lado opuesto. Y en el estudio de imagen se observa que aquí hay una lesión. Que aquí hay una lesión. Y la decisión médica es intervención quirúrgica. Dice, muy bien. Entonces vamos aquí, vamos a tener que a este paciente intervenir porque cada vez el paciente que se compromete. Bien, entonces ahí es donde hacen la tractografía. ¿Por qué? Dicen, muy bien, hagamos la tractografía como esto. Si vemos que la lesión está fuera de las fibras, entonces estas fibras van a estar desplazados hacia el lado opuesto. O puede ser que la lesión ya empezó a crecer y se está infiltrando a través de las vías piramidales. Eso podía observarse en la
tractografía. De tal forma que quien opera ya sabe, tiene que estar bastante preparado porque ha visto de que en la tractografía esa lesión se está entrelazando, se ha introducido a través de vías piramidales. Entonces el riesgo es un poquito más alto. Pero si en caso veo no, dice no, la lesión está creciendo, pero está solamente rechazando, está solamente desplazando al lado opuesto a las fibras de la vía piramidal. Entonces ahí es mucho mejor la intervención y la recuperación del paciente va a ser casi total, ¿no? Porque no está lesionado ninguna de las vías piramidales, ¿no? Eso es la lesión. Lo otro es que creo que ustedes tienen clase esta semana de, ¿no?, de esclerosis lateral amiotrófica, donde se ve a una disminución, un adelgazamiento de las fibras de las vías piramidales. Y este examen lo va a demostrar, ¿cierto? Si así es el manojo de las vías piramidales de forma natural, esa enfermedad que se llama ELA, estos manojos se hacen más delgados, disminuyen de volumen y estuviesen casi como separados. Se ve esta parte. Eso es la eh, aplicación de la tractografía en esa parte. Bien, ¿algo más? Gracias, doctor. No, a ustedes, a ustedes. Bueno, espero que les haya ayudado esto de las neuroimágenes, ¿no?, en relación todo lo que tenemos para el estudio de las enfermedades neurológicas aparte. Empezar con la tomografía es recomendable, ¿no? Ya, entonces, la clínica de tomografía te va a orientar hacia dónde nos, nos, nos dirigimos en relación. El tipo de resonancia que voy a pedir va a ser dependiendo si es una isquemia, una hemorragia, un tumor, una infección. ¿Cierto? Y la infección, nuestro medio es tuberculosis, cisticercosis, esa parte, ¿no? Pero también recordar que tenemos nuestro medio también otro tipo de infecciones en esa parte. También se ve la toxoplasmosis, pero está asociado a pacientes con cuando está comprometido su inmunidad, o sea, inmunodeprimidos, en esa parte. Muy bien, si no hay más preguntas, gracias a todos ustedes. Dime. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo Una estás? consulta. Dime. Usted en una imagen había colocado una tomografía en la que aparentemente no había lesión isquémica. Después a los 4 días ya se notaba, Así es. pero Esta. ajá, sí, ajá. Y usted nos estaba enseñando algunos indicios, ¿no? De cómo reconocerlo, borramiento de surcos, etc. Pero también mencionó el edema vasogénico y citotóxico. Así No es. sé si por favor podría nuevamente recordar qué cosa era. Claro. Mira, aquí quiero que ustedes, a ver, mira, esto es el lóbulo temporal, no es simétrico, pero vean ustedes, acá, por ejemplo, se ve los surcos, se ven los surcos en este lado de la, de la tomografía, ¿ven? Se ven los surcos. Aquí también se ven los surcos. Acá. Aquí también se ven los surcos. Normalmente debe haber los surcos en ambos lados. De repente no tan simétricos, pero debe verse en esa parte. Mira, acá se ven dos surcos, pero acá no se ven los surcos. Como que esto no está muy claro, estos surcos acá. Aquí se un surco, pero acá no se ve esa parte. Es uno. O sea, no estamos viendo los surcos como debería ser. Otro, si ustedes ven todo esto de una manera general,
la densidad de toda esta área no es igual a la densidad de esta área. No es igual. Es de menor densidad. Es decir, es hipodenso. Es hipodenso en relación a esta área. Entonces tengo dos elementos. La densidad menor al lado opuesto y no estoy viendo los surcos de manera adecuada en relación al lado opuesto. Entonces, esto ya es un indicio de una isquemia, esa parte, ¿no? Ahora, el paciente tiene clínica, tiene un déficit motor en el lado derecho y eso está en el lado izquierdo. Entonces, ya tengo un indicio clínico. Dije, este paciente tiene déficit motor derecho, entonces algo debe haber en el izquierdo de este paciente. Lo tengo que mirar bien. Y ahí está, se ve de esta forma en este paciente. El paciente cuando después, recuerden, ustedes han hecho clases, ¿no es cierto? El famoso TIA, ¿no? El paciente llega a emergencia con SB, ¿cierto? A paciente isquémico, pero a 24 horas el paciente, su cuadro se resuelve. Entonces, ¿no? Se cataloga como un TIA el paciente, ¿verdad? Entonces, eso uno puede también pensar, ¿no? Pero si el paciente ya pasó 24 horas y sigue con déficit motor, no, eso ya no es un TIA ya. Eso ya no es un TIA en este paciente. Algo más pasa en este paciente. O de repente se ha incrementado el déficit motor. Por eso es interesante la parte clínica, ¿no? Dice, uno, ya no es TIA porque pasó 24 horas. Dos, el paciente se mantiene en su déficit motor o inclusive se está agravando el déficit motor. Entonces, ya. Pero con esto también descarto la hemorragia. Esta tomografía fue también para descartar si había o no hemorragia en este paciente. No hay hemorragia. Entonces le hacen el estudio siguiente, sale esto, esa parte. Aquí se ve toda esta imagen hipodensa de bordes bien definidos, ¿no? De bordes bien definidos en esa parte. Hipodensa, que me está comprometiendo tanto la región cortical y la región subcortical. Todo eso me está comprometiendo. Ahora, ¿por qué es definido? Recuerden ustedes que las arterias, las ramas arteriales irrigan una parte del cerebro, tienen un área. Por ejemplo, la rama frontal irriga esta área. Esa es su área de irrigación, esa parte. Y está delimitado, tal como se ve acá, en esta parte, ¿no? De acá. Cuando vemos que hay una imagen así hipodensa que me compromete tanto la región eh, cortical, o sea, la sustancia gris y la sustancia blanca, así, eso está asociado a isquemia. ¿Por qué? Porque el vaso arterial se ha obstruido este nivel y no va la sangre a toda esta zona. Entonces, esto es isquemia. Y si yo lo quiero diferenciar de un edema, pues lo vasogénico, recuerden que el edema vasogénico me afecta principalmente a la sustancia blanca y la sustancia cortical se mantiene, porque no tiene que ver nada con irrigación eso, no tiene nada que ver con irrigación, es más bien el edema. El edema citotóxico, si ustedes recuerdan, ¿no? Es el acúmulo de agua dentro de las células inicialmente en la isquemia. Pasan las horas, también se acumula agua fuera de las células, en el espacio extracelular. Entonces llega un momento que el paciente tiene edema intracelular y edema extracelular. Pero inicialmente es edema intracelular. En ambos casos va a haber restricción. En ambos casos va a haber restricción en esa parte. Muy bien. Gracias a todos ustedes. ¿Algo más? Gracias, doctor. No, a ustedes,
A ustedes, muchas gracias, Socrates, por favor, esa parte. ¿Ya? Ustedes, a todos ustedes, gracias, por favor, esa parte. Gracias, Muchas Nelia, gracias. Renzo, Analí, Pedro, Joaquín, Stephanie, Yossi.